damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, de Bereshit. En los cuatro vientos de espíritu, sopla la vida, en los cuatro vientos de espíritu, sopla la vida, subir. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 37. La vez pasada vimos ya la vida la genealogía de Esaú, quien en el futuro sería un eterno rival del pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. De Esaú saldrían varias tribus, varios descendientes que tendrían un corazón de enemistad contra el pueblo escogido de Dios. Y no solamente contra el pueblo, sino contra toda la costumbre, contra toda la regla que iba a impartir el pueblo de Dios. Por eso es que en este tiempo vemos ese corazón, ¿no? Vemos ese corazón de hacerle contra a lo que Dios dice. Todavía la gente no capta que decir no es así, no es así, es contradecirle a Dios. Porque si Dios dice es así, Dios dice así tiene que hacer, entonces es contradecirle a Dios. No es que también una persona haciendo todo lo que Dios dice es perfecto delante de Él. No es así también. Por eso ya que hablábamos de los animales, le metimos al conejo ahí. El conejo es una sombra de una persona que hace todo lo que Dios dice aparentemente. Pero cuando le va a dar la mano a alguien, tiene suciedad. Su carácter, su manera de ser, su comportamiento no es adecuado. Ese es el conejo. Entonces no puede tener un corazón puro delante de Dios, con mucha teoría. Entonces la palabra lo que hace es cambiar la vida. La palabra lo que hace es cambiar el carácter, cambiar la forma de ser, cambiar el pensamiento de la persona. Si eso no logra, por más que sepa teóricamente, no funciona. Así es. Te da la de ella entender, ¿no? De palabra o cambiar de manera de ser con otra persona. Y no es que yo tengo que decir, checo a cambiar más. Checo ya hay por ama, por ejemplo. Dice la Biblia, ¿no? Que sea otro el que te juzgue, dice. La pasada leímos, ¿no? Que sea otro el que diga si está bien o está mal. Entonces también tiene que ser otra persona que se dé cuenta realmente coaco persona, coaco tipo o cambiamos la vida. Esta persona ya cambió su carácter, su manera de ser, su comportamiento. Entonces va a darse cuenta que de verdad está aprendiendo la palabra. Pero hoy en día, ¿qué se dice por el creyente? Hago jore iglesia. Hago no entendé imbaebe. Y ñañabe cada día. Pero eso oye, ¿sí o no? Es por eso que ser creyente es muy vidrioso. Esa es la verdad. Y tener mucha responsabilidad. Mientras más responsabilidad, entonces más duro también es la pena que Dios te da. Así es. Pero claro, el galardón es más grande también cuando vos superas. Ya hablamos la pasada en Apocalipsis que va a haber las naciones, va a haber el pueblo escogido de Dios. Entre las naciones son fácilmente engañadas otra vez después del milenio. Pero las personas que están en el reino de Dios con Yeshua jamás van a ser engañadas más. Tienen otro nivel espiritual. Y nuestro objetivo es ser parte del reino con Yeshua, no parte de las naciones que están alrededor. Ese es nuestro objetivo. Por eso, antes que venga el reino, nosotros nos estamos preparando. Las naciones no necesitan prepararse, porque ellos van a estar nomás luego ahí. ¿Sí o no? Así van a seguir como están. Pero nosotros que queremos ser parte del reino, sí, tenemos que ir aprendiendo, conociendo y ir cortando algunas cosas que no cuadra con el reino del Mesías. Bueno, todo eso se relaciona con
los últimos tiempos y con Esaú. Ahora, capítulo 37. ¿Cómo empieza el capítulo 37? Jacob ama y favorece a José, quien es aborrecido por sus hermanos. José, Joseph en hebreo, ¿no? Sueña que sus padres y sus hermanos se inclinan ante él. Sus hermanos lo venden para Egipto. Un pequeño resumen. Versículo 1 dice: y habitó Jacob en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Al final Jacob está recorriendo y viviendo en el mismo territorio que vivió su papá Abraham y su abuelo Abraham y su papá Isaac. Estas son, ahí dice las historias o generaciones, ¿cómo dice? Historia, ¿no? Bueno, acá sale generaciones. Y yo he visto también que en la Torah también dice genealogía, ¿no? Pero en el hebreo hay una palabra que lo que realmente quiere decir es acontecimientos, toltok, acontecimientos o hechos, situaciones. Esto es interesante porque quiere decir que a partir de ahora va a empezar a, ¿cómo se dice? Como cuando empieza una novela y va a empezar a entenderse a qué es lo que iba a pasar. Siempre en la novela o película, cuando empieza el primero, no entendéis, pero a partir de ahora, a partir de que aparece José, ya vamos a entender de qué se va a tratar la Biblia. Ya va a ir explicándonos, porque recuerden que la vida de José, de Joseph, es una referencia a la vida de Yeshua. Es prácticamente un paralelo. Vamos a analizar todo lo que le pasó a José, igualito lo que le ha pasado a Yeshua. Quiere decir que Dios, a través de la Torah, a través de las revelaciones, a Moisés le estaba revelando ya todo el plan que iba a ocurrir con la humanidad en los siguientes años. Entonces, imagínense, por eso la historia de José es muy famosa en el mundo. Aparte de que ve usted películas de la vida de Jesús, ¿de quién ven más también? De Moisés y de José. Son las más conocidas. ¿Por qué? Porque son los que tienen mensaje más fuerte. Moisés es muy famoso, Moisés, porque le liberó a su pueblo de Egipto y porque le dio los 10 mandamientos al pueblo. Si alguien hace una película de Moisés sin la escena donde Dios le da los 10 mandamientos, es una película incompleta, ¿o no? Sí o sí tienen que poner la escena donde Dios le entrega los 10 mandamientos. De la misma manera también, si alguien hace una serie de José, sí o sí tiene que poner el momento en que él es apresado, atrapado y entregado por sus hermanos y sufre. Por eso a Yeshua se le dice el Mesías Ben Yosef, que quiere decir hijo de José. O realmente lo que está tratando de hacernos entender es el Mesías que tiene la similitud con la vida de José. Eso está en los escritos judíos. Para los escritos judíos son los que dicen que hay un Mesías que tiene las características de la vida de José. Ellos dicen así. No es que nosotros decimos, y eso es que ellos no creen en Jesús. Y hay otro Mesías que es Mesías Ben David, que tiene la característica del rey David. Y nosotros sabemos que él, en la segunda venida, Yeshua va a tener la característica del rey David. En la segunda venida. La primera venida, ¿qué característica tuvo? De el hijo de José, las características de José. Bueno, entonces acá empiezan ya a contar las historias increíbles de José el soñador. Estas son las generaciones de José, historia, acontecimiento de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, esposa de su padre. E informaba José a su padre de la mala fama de ellos. El versículo 2 ya cuenta casi completamente el detalle de la vida de José. Primero, ¿con quién vivía? Con los hijos de las concubinas de José. Porque sabemos que aparte de las concubinas estaba Lea, la primera esposa, y Raquel, la segunda esposa, que en capítulos anteriores, al nacer Benjamín, ella ya murió. La mamá de José murió. Entonces le cuidaban las concubinas. Después,
también dice aquí que él apacentaba ya las ovejas. Ya, aunque tenía 17 años, una edad muy joven para los hebreos en esa época, pero él ya tenía ese don de poder estar apacentando las ovejas. Pero no solamente él apacentaba, ¿qué también hacía? Informaba, dice. Informaba José a sus padres. Y fíjense lo que dice ahí. No sé cómo dice en la Biblia ahí. Igual dice, ¿no? La mala fama, dice. Así dice, ¿no? Informaba la mala fama. O sea, era un yaguaí. Se le puede decir así como un chismoso. La Biblia dice, no dirás chisme, dice. No, acá lo que ocurre es que estos hermanos de José, y esto hay que entender bien, ellos son patriarcas. Ellos van a ser líderes de las 12 tribus de Israel. Van a ser luz para las naciones. Pero fíjense que ellos están siendo controlados por una fuerza negativa, por un espíritu negativo. Porque ellos, en vez de ser sinceros, fieles con su padre, le mentían. ¿Qué es lo que le informaba José a su padre? Ellos acostumbraban a, normalmente si un animal moría por un ataque o por alguna cosa, podían consumir ese animal. Pero ellos, ¿qué hacían? Ellos decían que un animal mató a la oveja y comían esa carne. Pero mentían. ¿Entienden, no? Entonces prácticamente no le decían la verdad a su padre. ¿Por qué hacían esto? ¿Qué corazón tenían para hacer esto contra su padre? Simplemente había un espíritu que le guiaba. Uno tiene que preguntarse muchas veces. Él la yayapoñandela y bahía. Por ejemplo, la gente que trabaja en una oficina o en una empresa, ¿por qué quiere llevar el papel higiénico del baño? ¿Por qué quiere llevar los jabones? ¿Por qué quiere llevar el papel? ¿Por qué quiere? Siempre hay así, ¿no? Ahora jacete la gente las cosas. Si su patrón le encarga eso, quiere quitarle más combustible a esto. Quiere quitarle, sí o sí, quiere hacer la gente sin vergüenza. Si uno se pregunta, ¿necesita pico? No, ¿verdad? Entonces ahí se puede dar cuenta, es un espíritu negativo que te empuja a hacer las cosas malas. Y vos no te das cuenta. Vos pensás que está bien. Solo alguien que tiene el corazón conectado con Dios puede distinguir que lo que vos estás haciendo está mal. ¿Entienden? Yo pienso que José le advertía a sus hermanos, les hablaba, y ellos le decían, cállate. O le decían, vení a hacer con nosotros. Y él no participaba de estas cosas. Entonces por eso tenía que decirle, porque si vos participás con alguien de su fechoría, vas a tener que callarte. Aunque vos no comas o no consumas, pero vos te callás, vos sos cómplice. O sea, la única manera de poder demostrar que vos no estás de acuerdo con estas cosas es informarle al que le corresponde. Y en este caso era a Jacob. Eso hacía José. Y acá ya podemos ver que él hacía esto porque ellos no estaban caminando conforme a lo que tenían que hacer. Ellos eran hijos de Jacob, nieto de Abraham, el que recibió la promesa de Dios, el que tiene la promesa de bendecir a las naciones, de que su simiente se multiplique. Entonces, no son cualquier persona, no son cualquier trabajadores. Yo me imagino la exhortación de José: vengo, hijo de Jacob, el patriarca, el que ha recibido la promesa de esta tierra. ¿Cómo van a vivir así? Entonces, directamente ya ahí estamos viendo un paralelo ¿con quién? Con Yeshua. Cuando Yeshua viene a este mundo, ¿a quién le exhorta? ¿A quién le reclama que no están haciendo lo correcto? A los líderes religiosos, a los fariseos y sacerdotes. Porque ellos, y siempre la gente nos enseñó que no, los fariseos cumplían la ley y Jesús decía, no hay que más cumplir la ley. ¿Sí o no? Así nos enseñaban antes. Jesús lo que le reclamaba es, ustedes enseñan cosas que mi Padre no enseñó. Hacen cosas que mi Padre no quiere que se haga. Son mentirosos, hipócritas, falsos. Así le exhortaban. ¿Y cómo se sentían ellos? Le molestaba, no le gustaba. Entonces, Yeshua también llevaba las denuncias a su Padre. ¿Sí?
les hablaba. Estamos viendo entonces esas cosas. Entonces la mala fama quiere decir se comportaban mal, no hacían lo correcto. Hoy en día mucha gente no le gusta escuchar reprensiones, ¿no? Exhortación. Tampoco nosotros no tenemos derecho de decirle a la persona lo que a nosotros nos parece que está mal y haga. Nosotros lo que podemos hacer como hermanos, como miembros, ver lo que dice la Escritura y decirle a esa persona, según la Escritura, según la palabra, lo que vos estás haciendo está mal. Siempre que sea según la Escritura. Porque cuando yo le digo a alguien según la Escritura, quiere decir que antes yo apliqué eso a mi vida, ¿no? ¿Sí o no? Antes yo apliqué. Por eso le voy a decir. Porque, mira, según la Escritura, pensando ya, pues, a ver otro. Sí, según la Escritura, antes. Entonces, ya, pues. Desde aplicar y la herencia sea, Juan, y potasio aplica. Ese es el problema. ¿Entiendes? Entonces, la diferencia acá entre José y sus hermanos, José vivía y hacía lo que su padre le decía. Sus hermanos aparentaban que hacían, pero no hacían. Después, versículo 3, ¿no? Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Ahora, por parte de Jacob, está bien, ¿no? Le amaba a José. Vemos nosotros que acá explica que una de las características por la cual Jacob le amaba a José es porque nació cuando él era ya viejo. Y también nosotros sabemos porque es su primer hijo con su amada Raquel, la esposa que él tanto amó, por la que trabajó 14 años. Entonces se puede decir que incondicionalmente, a pesar de que José no tenga nada de cualidades, el amor de Jacob era puro hacia José. Demasiado. Por ser un hijo en su vejez y por ser hijo de su amada Raquel. Pero esto, ¿qué causó? Estos son pequeños errores que uno comete en la vida, ¿no? Causó que sus hermanos, su otro hijo de Jacob, le aborrezcan más a José. Le odian. ¿Entienden? Error que él ya no cometería con Benjamín. Con Benjamín ya él fue diferente. Se comportó diferente. Entonces le hizo una túnica. Y ustedes saben qué representa la túnica. Acá dice de colores, pero hay una explicación que dice que en el hebreo sale de mangas largas. Normalmente la túnica era así como chaleco grande, ¿no? Pero el de José era uno de mangas largas, esa ocuripa especial. ¿Qué significa? Es como le está poniendo vos sos máxima autoridad sobre todo ello. De la jefe. ¿Y tenía él cuántos años? 17 años. ¿Cómo para que se enoje los otros? No. Y por su Dios. Podemos pensar que esto es un amor ciego de su papá hacia José. Aparte de ese amor, José era una persona temerosa de Dios. Ese es un plan de Dios hacia su vida. Aparte de eso. Entonces, simplemente el único problema de José era que su papá le amaba demasiado. Pero antes le hay defectos. Y tú ahí te hizo. Y le hizo la túnica. Y ese fue el error de su padre. Amarle demasiado. Ahora, yo estaba analizando en algunas partes, para comparar nomás, algunas partes de la Biblia donde aparece la túnica, ¿no? Y una parte es cuando el Jeroboam se rebela contra Salomón. Antes que se rebele, le aparece un profeta y le muestra una capa, ¿no? Una túnica nueva. Y le entrega a Jeroboam. Pero antes de entregarle, ¿qué hace? Parte en pedacitos. ¿Sí o no? Parte en pedacitos, 12 pedazos. Y le dice, Dios te ha entregado 10 tribus y 2 ha dejado para David. Entonces ahí nosotros lo que estamos entendiendo que la capa representa autoridad. Dios te está dando autoridad sobre 10 tribus y a David le está dejando 2 tribus. También cuando el hijo pródigo viene, le da la túnica, es la capa. ¿Qué significa? El anillo. Significa el calzado, le está dando autoridad. También cuando Mardoqueo era
paseado por Amán, ¿se acuerdan? Cuando el rey le hizo pasear, le puso la túnica real, dice. Eso quería Amán para él. Póngame la túnica real y etcétera. Entonces la túnica ahí representaba un hombre honrado con autoridad. Entonces vemos que la túnica representa eso. ¿Quién otro tenía una túnica y le quitaron y le despojaron? Yeshua también. ¿Qué es lo que intentaron hacer entonces aquellos soldados cuando le sacaron la túnica? Quitarle su poder y su autoridad. Y dice que lo partieron en 4 pedazos. Que representa que más bien representa que el poder o la acción de Yeshua se iba a extender por los 4 confines de la tierra. Ahora también, esta túnica ahora representa autoridad. Mangas largas significa que representa poder. Entonces, eso se va a cumplir en la vida de José. Él va a tener poder, a pesar de que sus hermanos no van a querer, le van a querer destruir, le van a querer matar, pero todo lo que hagan hacia él va a ser para que él tenga más poder sobre ellos, para que tenga más autoridad. Así va a ser. Entonces la túnica representa autoridad, poder en la vida de una persona. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, dice, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Le aborrecían. Y la palabra aborrecer quiere decir no podían ni verle. No que tu indio Jesús. Cuando en la Biblia sale cuando vos le aborrecías a tu hermano, sos del maligno, dice, ¿no? ¿Se acuerdan quién aborrecía a su hermano? Caín. Y le mató, no le quiso matar, le mató. Entonces cuando vos llegás a un grado de que no podés ni verle a una persona, la siguiente etapa es que querés ya hasta matarle. Vas a llegar a ese nivel. Cuando no podés ni verle a una persona. Por eso nosotros no tenemos que elevar el grado de ira contra nadie. Si entienden de posible, alguien de esa intenta, yo pámara. Apeado almacenado, el grado que no puedo ni verle, después ya voy a querer matarle. Y acá está diciendo que ellos no podían ni hablarle pacíficamente. Cada vez que le hablaba, feo. Eso es corazón de maligno, dice la Biblia. O sea, esto es corazón tenían los hermanos de José. Ellos tenían un corazón endemoniado, de verdad. Puro demonio. Va esa guapio la patriarca. Ahora, ¿por qué le odiaban a José? Uno, porque le amaba a su padre. Y segundo, porque él no vivía como ellos. O sea, quiere decir que cuando nosotros no hacemos lo que le gusta al mundo, lo que le gusta a la gente, le gusta hacer malas cosas, le gusta tener mala fama, ¿cómo nos van a mirar? ¿Con buenos ojos? Sí o sí nos van a aborrecer. Aunque entiende ya como ahí es en Baebe, no le vas a hacer nada, te va a odiar. ¿Sí? Esa es la verdad. Sin darte cuenta, esa persona te va a odiar. Porque vos no estás haciendo lo que le desagrada al Padre. Algunos datos que tenía. José tenía 17 años. En esa época Jacob tenía 108 años. Y también Isaac tenía 168 años. Entonces Isaac murió a los 180 años, ¿no? Entonces 12 años más vivió Isaac después de que José fue vendido. Todavía entonces José le conoció a su abuelo Isaac, ¿no? Conoció todavía y después ya no le vio más. Tenía 168 años, 12 años más viviría. Bueno, continuemos, versículo 5. Ahora sí, el 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Peor tema. Acá se entiende de una forma. ¿Por qué primero le aborrecían? Porque su padre le amaba. ¿Por qué su padre le amaba? Su padre le amaba porque él era su hijo en su vejez. Si estos hijos tenían el corazón del padre, también le amarían a José. Porque ellos tienen que querer la felicidad del padre. Pero como ellos querían su deseo, su manera, no le amaban a José. Segundo, también la vida de José era diferente. Él no vivía como ellos vivían. Él hacía las cosas que su padre le decía. Por eso le aborrecían.
Pero ¿qué hizo que le aborrezcan más todavía? Le empezó a contar las revelaciones. Sueños se puede entender también como revelaciones. Las revelaciones que el propio Dios le estaba dando a José. ¿Qué quiere decir? Si tu familia o la gente alrededor te odia porque vos ya no practicás las cosas que antes hacías, ¿cuánto más te va a odiar cuando empezás a predicarle? Cuando empezás a decirle lo que va a ocurrir en su vida dentro de poco. Pero ya de yuca zeta. ¿Sí o no? Por eso cuando nosotros empezamos a querer compartir con una persona, ya aquí, no quiere ni escuchar. Ahí sí que peor se cierra. Lo mismo ocurrió cuando Yeshua empezaba a compartir la palabra, la Biblia, la palabra, los índices así, ocurrirá esto, ocurrirá. Le aborrecían, dice. Le aborrecían más todavía. Cuando decía yo vengo del Padre, peor le odiaban. Crujían los dientes. Así era. Él no practicaba como ellos vivían. Él no seguía sus fechorías. Y además les decía la voluntad del Padre. Por eso le odiaban. Sí o sí le van a odiar a la persona que no hace las cosas del mundo y peor, que predica contra esas cosas. Peor le van a odiar. Por eso es que la gente que vive delante de Dios no va a ser nunca alabada ni exaltada. Pero si vos te unís al mundo y al sistema, ahí sí te van a querer mucho. Ahora vamos a ver lo que significa los sueños que les cuenta. Y le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y quedaba erguido, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o te enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Fíjense que José no le dio la interpretación del sueño, él solamente le contó, pero inmediatamente ellos captaron. ¿Qué es lo que quería hacernos entender? Que vos vas a reinar sobre nosotros. Sueño pues es. Yo no es que yo quiero reinar, sino soñé y les cuento. Tal vez Dios quiere decirnos algo. Tal vez yo no mando por mis sueños. Solamente yo me acuesto y sueño nomás. No se puede atacarle a alguien por lo que soñó nomás. ¿Sí o no? Bueno, entonces la verdad, cuando vos no tenés el corazón enfocado hacia las cosas de Dios, cuando alguien te habla de las revelaciones, las promesas de Dios, te va a parecer como ira. Alguien que no tiene su corazón enfocado hacia la palabra, todo lo que vos digas, aunque sea palabra, no va a escuchar, no quiere escuchar. Pero la Biblia no me importa. Es el corazón cuando alguien se cerró. Así estaban los hermanos de José. Ya su corazón estaba cerrado. Continúa, pero José continuaba. 9. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué José insistía en contarle su sueño? ¿Qué creen ustedes? ¿Por pura? ¿Por sobrador? Más bien, lo que yo veo que él entendía es que algo Dios quiere decirle a ellos. Algo Dios quiere hacerlo entender y por eso quería compartir con ellos. Recuerden que hasta acá José todavía no tenía ese don de interpretar los sueños. Hasta acá es como un joven inocente que Dios le está queriendo usar y no entiende todavía muy bien las cosas. Simplemente está dedicando su vida a Dios y comete muchos errores. ¿Sí o no? Ahora, sus hermanos eran menores o mayores. Mucho mayores que él. Ya tenían 40, 60 años. 70 algunos ya tenían. Él tenía 17 años. Eso es un niño. ¿Cómo pueden tremendamente enojarse por lo que un niño dice? Es porque su corazón estaba totalmente alejado del mundo de Dios. Ya no pueden captar más las cosas que Dios quiere decir. No importa cuántos años haya pasado una persona, cuando se cierra su corazón, ya no va a entender más los mensajes de Dios. Y esta palabra es muy importante porque en Apocalipsis aparece, se puede decir, una visión que Juan ve, y acá está saliendo la respuesta.
En Apocalipsis 12 sale una mujer que está parada sobre una luna, ¿no? Y que encima de su cabeza hay 11 estrellas, ¿sí o no? Entonces la Biblia siempre nos hace entender que es una visión, ¿no? Muchos le han dado sus interpretaciones, pero acá está saliendo la interpretación. Esa mujer es como un sol que representa a Israel. Esa luna es como la mamá de José y que necesita luz, un ser humano que necesita luz. Y esas 11 estrellas son las 12 tribus de Israel. Así ya la Biblia nos está revelando lo que significa esa visión en Apocalipsis, para entender. Ahora miren lo que le dice acá José. Y lo contó a su padre y sus hermanos. Y su padre le reprendió. Acá su padre ya le reprende, ya le dice, ya exagerá ya vos, hijo. Está exagerando ya. Le reprendió. Y lo contó a su padre y su hermano, y su padre le reprendió. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti en tierra? Y fíjense que Jacob, sin darse cuenta, está diciendo lo que va a ocurrir. ¿Acaso yo también, tu mamá, aunque su mamá murió, está hablando de las criadas, ¿no? Tus hermanos, todos van a venir a inclinarnos ante ti. Porque ya Jacob deduce que esas 11 estrellas son la tribu de Israel y su hijo. Y que la luna es su esposa y que el sol representa a Jacob, ¿sí o no? La luz, ¿qué le dice? Después versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre reflexionaba sobre eso. Acá ya cambia lo que su hermano siente hacia él. Ya no es más, como se decía, aborrecimiento, sino envidia. ¿Por qué? Ellos se están dando cuenta que realmente José está teniendo revelaciones. ¿Me entienden? Coa realmente es un hombre que Dios le está hablando. Entonces ya empieza la envidia. Lo mismo tuvieron por Yeshua. Cuando Yeshua predicaba, los fariseos sentían celos, sentían envidia por él. Se están dando cuenta de ese punto, ¿no? Acá ya cambia ya. Cuando una persona primero te aborrece porque vos vivís diferente. Después te aborrece más porque vos le predicas. Y después ya tiene envidia porque yo también quiero ser así. Porque ya ve que Dios realmente trabaja en tu vida. Que Dios realmente le da resultado al estilo de vida que vos estás llevando. Que realmente son coherentes las cosas que decís. Entonces ya te tiene envidia. La palabra envidia es que quiere ser como vos. Quiere tener lo que vos tenés, pero no puede. Los hermanos de José ya tenían envidia hacia él. 12. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Y pensar que estas son la última palabra que Jacob le va a hablar a su hijo antes de él que sea él llevado. Después de muchos años que él piense que ha muerto, le va a volver a hablar. 14. Y le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Entre Hebrón y Siquem hay una distancia casi de 90, 80, 90 kilómetros, por ahí. O 90 por ahí. De acá hasta San José de los Arroyos, por ahí, un poco menos. De Itacurubí, el Rosario. De la cordillera, por ahí, caminando. De Asunción hasta ahí. ¿Lejos o no? Entonces, lejos. Y para mandar la humita ahí de 17 años. Andaba a verle, no es que él le mandara al almacén ahí, no. Ese, un viaje largo era. Y José se iba. Y lo halló un hombre andando, él perdido por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Aparece un hombre misterioso acá, ¿no? Algunos dicen que es un ángel, otros dicen que es un hombre enviado nada más en ese momento. Porque generalmente no caminaban hombres por ahí, pero acá aparece alguien. Puede ser alguien que se le dirigió, andate por ahí, a caminar por ahí, para que le pueda dar la respuesta a José. Y lo halló un hombre andando y perdido por el campo, le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas?
Él respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Dotán era un lugar donde se comercializaba y donde se venía a hacer fiesta, o donde se dormía, donde había o sea, no era un lugar muy recomendable que digamos. Era un lugar de negocio, de comercio, de venir a cargar provisiones e irse. Ese era Dotán, una pequeña aldea. Y cuando ellos lo vieron lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Cuando le vieron llegar a José, ya le vino en la mente un deseo de: vamos a matarle. ¿Se dan cuenta que cuando vos empezás a aborrecerle a alguien y almacenar eso en tu corazón, después ya viene la envidia, después ya querés matarle ya? ¿Sí o no? La Biblia nos está enseñando eso. Lo mismo tuvo Caín de su hermano Abel y al final terminó matándole. Lo mismo tuvieron los fariseos hacia Yeshua y al final terminaron pidiendo que se muera. ¿Sí o no? Terminando diciéndole que se muera. Eso es lo que produce aborrecer a una persona. Y se dijeron unos a otros, he aquí viene el Señor, y ahora pues, venid y matémosle, y diremos: alguna mala bestia le devoró, y veremos qué será de su sueño. Tenés que ser ya, ¿cómo se puede decir? Salvaje, frío, para hablar así. Uno cuando escucha esto puede pensar: pero ¿cómo a su propio hermano van a decir: vamos a matarle, vamos a tirar en un pozo, y vamos a decir que le comió una bestia? ¿Cómo puede hablar así? Bueno, este es el resultado de haberse alejado mucho tiempo del corazón de su padre. Este es el resultado. Así termina una persona escogida supuestamente para hacer luz para las naciones, pero que se alejó del corazón de su padre. Termina no teniendo más sensibilidad. Perdió toda sensibilidad. Y 22. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano sobre él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Entonces, de repente aparece Rubén. Rubén es el hermano mayor y él tiene la autoridad y la responsabilidad de todas las cosas. Él entendió una cosa: si algo le pasa a José, ¿a quién le van a cargar la responsabilidad? A él, como hermano mayor. Le van a culpar de qué pasó, qué hicieron. Por más que su hermano ahora están cegados por la rabia, cegados por la envidia, por la codicia, pero después van a tener que darle una explicación a su papá. Sí o sí. Entonces Rubén ya empieza a pensar un poco mejor. A pesar de que él estaba en falta con su papá, en su corazón como que tenía un remordimiento: yo ya demasiado ya fallé, esto más no voy a tolerar. Entonces trata, pero fíjense que él trata de zafar, no se enfrenta directamente a sus hermanos. Vamos a ponerle mejor en un lugar, en una cisterna vacía, y vamos a dejarle ahí nomás, que pase de él lo que sea, no le vamos a hacer nada, vamos a tirarle nomás ahí. Pero su idea era de él que le tiren ahí y después él va a venir a sacarle y mandarlo otra vez en su casa. Esa era su idea. Pero ustedes se dan cuenta que él no se enfrenta a su hermano. Eso se llama cobardía. El creyente que sabe que están haciendo mal y no le gusta estas cosas, pero no puede impedir también. ¿Se acuerdan que decía en la Biblia que había muchos de los gobernantes que creían en Yeshua, pero que tenían miedo de los gobernantes, por eso se callaban, por tener miedo de ser expulsados de la sinagoga? Esta es la característica de Rubén en este momento, ¿no? Él tiene temor de hacer lo que es correcto, pero sabe que está mal. Versículo 23. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos despojaron a José de su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta,
y le tomaron y le echaron en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí que una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas y bálsamos, y mirra, y descendían para llevarlos a Egipto. Bueno, estas características ellos tienen de sentarse a comer, lo mismo que hacían cuando a Jesús le tenían en la cruz. Cuando le despojaron de su vestimenta y echaron suerte, ellos se sentaron también a beber, a celebrar. La misma cosa acontece con José, que aconteció con Yeshua. La misma cosa, es una similitud que Dios nos está mostrando. Ese mismo corazón de desprecio, que después cambiaría. Después los judíos, cuando Pedro les predica, dice que se compungieron de corazón. En otra parte de la Biblia dice cuando José ya es gobernador y ellos tienen mucha dificultad con José, no oíamos cuando él nos clamaba, dice ahí como sienten ya pena, ¿no? Por lo que hicieron con su hermano, como él gritaba y nos pedía, por favor. Entonces ese mismo corazón se ve después en los judíos en referencia a Yeshua, ¿no? Oh, cuando sentían que nosotros hemos matado, nosotros le hemos entregado, sentían pena en su corazón. Vos ve la vida de José y ve la vida de Yeshua ya reflejada, es como un anticipo de lo que Yeshua iba a hacer. Por eso la mejor prueba que tenemos nosotros de decir que Yeshua es el Mesías de Israel es la vida de José. Y la vida de José es la Torah. Y Yeshua dijo que yo no he venido a abolir, y además el objetivo de la Torah, el propósito de la Torah es Yeshua. Así dice, el fin de la ley es Cristo. Eso que dice la persona es el propósito, el objetivo. El plan de Dios es la revelación de la Escritura a través de Yeshua. Y ahora el plan de Dios para el pueblo de Israel, para la familia de Jacob, es a través de la vida de José. Todo lo que le pasa a José es un plan para el pueblo de Israel. Plan de salvación. ¿Qué les parece? Igualito. Bueno, versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano y nuestra carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. De repente aparece Judá. Y es muy importante que aparezca Judá, porque Judá es clave en el plan de redención de Israel, en el plan profético que Dios tiene para Israel. Así que tenía que él aparecer. Hasta ahora él no estaba haciendo nada. Pero de repente aparece, y fíjense, aparece dando una idea: vamos a venderle. ¿A quién fue que se le ocurrió venderle? A Yeshua. A alguien que tiene prácticamente el mismo nombre. Se llamaba Judas Iscariote. Judas viene de Judá. Tiene el mismo nombre, se le ocurre venderlo. Después, ¿qué tiene Judá en su corazón? Remordimiento. Porque él no quería precisamente que le maten. Judas también tenía un pensamiento de que si Jesús sigue predicando así, le van a matar. Mejor le entregamos y van a darse cuenta que él no es ningún Mesías, y después le van a soltar y yo voy a quedarme con la plata. Mismo pensamiento está teniendo ahora Judá. Vamos a venderle mejor, ¿para qué le vamos a matar? No conviene. Eso es como una sombra también de que Judá está haciendo. Después, versículo 22. Venid y vendámosle a los ismaelitas. Ya, eso ya leímos, ¿no? 28. Y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Bueno, ¿qué es lo que dice aquí? Acá dice que ellos planearon eso. ¿Sí o no? Vamos a venderle a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Pero no sé a dónde se fueron, creo que se fueron a otro lugar. Y mientras ellos estaban planeando estas cosas,
¿Quién pasó? Pasó una caravana de madianitas. Una caravana de madianitas son también de la familia de Abraham. Madianitas, ismaelitas, todos son de la misma familia. Fíjense que ellos están acá cumpliendo un papel clave. Están esclavizando, o sea, tratándole de esclavo al que va a ser líder en Egipto, al que va a ser va a tener gran poder en el mundo. Es una figura y sombra de lo que harían los descendientes de ellos en el futuro. Tratarían de esclavizar también al pueblo escogido de Dios. Bueno, eso está ocurriendo acá. Entonces, ¿qué hacen los madianitas? Antes de que los ismaelitas lleguen, ellos les sacan del pozo. Y ellos se van y le venden a José a los ismaelitas. Así dice acá, ¿no? Los madianitas le sacan del pozo y se van y le venden a los ismaelitas. Y así se hace el negocio. No sabemos cómo ocurrió acá el trato. ¿Quién recibió la moneda? ¿Quién recibió la paga? No sabemos si se hizo un trato más hacia allá con los madianitas y vayan y sáquenlo y véndanlo a los ismaelitas. Pero la Biblia así menciona aquí. Y llevaron a José a Egipto, dice. Los ismaelitas llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestiduras. ¿Dónde estaba Rubén en ese momento? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se apartó de ese lugar? Normalmente dice que ellos cuando cuidaban las ovejas tenían que hacer guardia. Cada uno hacía una guardia, ¿no? Y ese día, esa noche, le tocaba a Rubén hacer la guardia. Entonces, él pensaba mientras todos sus hermanos vayan, porque ellos creían que el plan era tirarle la cisterna y dejarle que él muera ahí. No mancharse de sangre, ¿no? Con su mano. ¿Entienden, no? Entonces, mientras sus hermanos estaban planeando por ahí las cosas, Rubén estaba haciendo la guardia, cuidando las ovejas. Y entonces él a la madrugada leí, va a venir, le va a soltar a José y andate José rápido. Pero ¿qué ocurre? Acá dice, y Rubén volvió a la cisterna y no halló a José y rasgó su vestido. Cuando viene ya no le encuentra. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Rasgó su vestido significa, no, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? En el momento pensó que le mataron, no seguro. Se sintió muy culpable. Ahí recién reconoció su culpa. ¿Por qué anteriormente ya no hice? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Y volvió a sus hermanos, quiere decir que estaban en otro lugar, ¿se dan cuenta? Y dijo, el joven no aparece. Y yo, ¿a dónde iré? Esta palabra, ¿a dónde iré yo? Significa, ¿con qué cara me voy a presentar a mi padre? Yo soy el responsable, llevo la cabeza. Va, él llego ya a fallar la Shetuandi. Ya pequé grande contra mi papá al meterme con su esposa. Y ahora voy a decirle que su hijo murió. ¿Qué voy a hacer? Este es un momento en que uno no sabe a dónde meterse. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. O sea, lo que ellos le hicieron entender, mientras veníamos por el camino, encontramos esta túnica. Fíjate un poco si no es la túnica de tu hijo. ¿Se acuerdan cuando Caín le respondió a Dios, acaso soy yo guarda de mi hermano? Algo así, ¿no? Nada, mira vos, el sinvergüenza, el bandido, hasta tiene la desfachatez de inventar historia otra vez. Ustedes tienen que tener cuidado de no caer en esa trampa. Cuando nosotros empezamos, y esto es terrible, ¿no?, a caer en la trampa de Satanás, después ya inventamos historias. Sin darnos cuenta ya estamos inventando cuentos. La mentira se va agrandando hasta que es terrible. Bueno, terminemos esta parte. Y él la reconoció, dice, y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia le devoró. José ha sido despedazado. El mismo Jacob entendió lo que ocurrió, según él. En el corazón de Jacob, ¿cómo estaba José? Muerto estaba, pero José estaba vivo, pero en su corazón estaba muerto.
Y él, 34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Dice que nunca dejó de estar de duelo por José. Había una sensación de que todavía le causaba dolor. Normalmente cuando una persona muere, uno siente dolor un tiempo, un gran dolor, pero pasando el tiempo se va ese dolor. Pero cuando, por ejemplo, cuando así como ahora, ¿no? tu pariente está desaparecido, no sabe qué pasó, o no viste cuando murió, no pudiste contemplar realmente, no tenés la certeza de que murió, nunca tenés un consuelo total. Así es, ¿no? Nunca puedes decir que siempre sabes que en tu mente está muerto, pero tu subconsciente te dice, por ahí está, por ahí, parece que todavía vive. Eso le pasaba a José. Ese es el sentimiento de padre. No podía él del todo aceptar que su hijo estaba muerto, aunque reconoció, ¿no?, que murió. Y levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, ¿por qué yo enlutado descenderé hasta mi hijo al Seol? Yo lo lloro, y lo lloró su padre. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Finalmente José fue servidor de un jefe importante en Egipto, ¿no? Y después ya va a comenzar la historia de José ahí en Egipto. Y acá sale una cosa muy importante, no sé, en nuestra versión cómo dice, 35, descenderé al Seol, dice, ¿no? ¿Cómo dice en versión popular? Esto es muy interesante, hasta que vaya a reunirme con él entre los muertos, dice. Esa es una clave, hasta que vaya a reunirme con él entre los muertos. Así está diciendo en esa versión popular. Y acá dice, ¿no? Y se levantaron todos sus hijos, todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé. Quiere decir que está dando una prueba de que el Seol está debajo. Es un lugar subterráneo. No es el infierno. No es el castigo eterno, como dicen las personas. ¿Sí o no? Porque el castigo eterno es al final del milenio, al final de todos los finales. Entonces, ¿qué es este lugar? Es el lugar donde uno va para reposar, para esperar las promesas de Dios. Es un sueño profundo. Por eso es que simbólicamente el cuerpo se debe sepultar en la tierra. ¿Sí o no? Porque lo que va al Seol es el alma. ¿Sí o no? Va al Seol, el alma, ¿no? El espíritu va a Dios, dice. El alma va al lugar de sepultura. Seol o Hades también se dice en la Biblia. El Hades, en griego, ¿no? Entonces, no va al infierno ni al cielo. ¿Dónde va una persona que muere? Al lugar de reposo. Entonces, ahora Jacob sabe que su hijo está en ese lugar de reposo y yo voy a descender con tristeza. Eso es lo que está diciendo. Hasta que me vaya a juntarme con él para descansar, voy a vivir en tristeza. Una clara prueba de que el que muere se va a reposar, a descansar, al Seol. Todos, malos y buenos. Y después recién Yeshua va a venir a despertarlos, dice, de la tumba. La tumba preparada por Dios, no la tumba física. Quiere decir que hay una tumba, hay un sepulcro que Dios prepara para todos los que dejan este mundo. ¿Me entienden? Y la Biblia menciona que sería un lugar subterráneo. Subterráneo. No se va al cielo como nosotros creemos. Sopla la vida, es compuesto de los 4 vientos del Espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.